Bienvenidos a este primer webinar de la serie de entorno de simulación electrónica. Este webinar tendrá una duración de 40 minutos y por favor sigamos las indicaciones de mantener el micrófono apagado y la cámara para tener un webinar fluido. Antes de empezar, por favor les solicito que me indiquen si se escucha bien. Se escucha bien. Listo, muchas gracias. Bueno, como les decía, Perfecto, Karen, se escucha bien. listo, muchas gracias, don William. A partir de este momento, por favor, mantengamos los micrófonos apagados. Más adelante, al finalizar, vamos a tener una sección de preguntas para aclarar todas sus dudas. Me presento. Mi nombre es Karen Acuña. Yo soy parte del departamento técnico de DEICO y voy a estar a cargo de este webinar. DEICO de Costa Rica es una empresa 100% costarricense que da soluciones didácticas y educativas en el área de tecnología e ingenierías. Tales soluciones son como equipos de laboratorio, en el área de robótica y demás. Este es mi contacto por si más adelante tuvieran alguna consulta técnica, mi número de teléfono y mi correo. En este webinar vamos a conocer sobre el editor y simulador de circuitos TINA Design Suite. Esta es la agenda que vamos a tener. Vamos a conocer quién es Designsoft, acerca de TINA Design Suite y sus principales características. Vamos a conocer el entorno de TINA Design Suite y, como les decía anteriormente, vamos a tener una sección de preguntas al final. Empezamos. ¿Quién es Designsoft? Designsoft es la empresa que desarrolla este software llamado TINA. Ellos son los responsables, como les decía, de desarrollar software de simulación electrónica para los sectores de industria y educación. Ellos se encuentran localizados en Budapest, Hungría, y la presencia mundial que tienen es en más de 60 países con más de 200 usuarios en los países. Los socios clientes que trabajan con ellos, entre ellos están Mid Lincoln Laboratory, Infineon, Airbus y Texas Instruments, que están en la parte industria en el caso de Texas Instruments, de creación, de producción de semiconductores, o en el caso de Airbus en la parte industria de aviación. Todos ellos, aparte de ser socios, también usan la tecnología TINA Design Suite, además de universidades. TINA Design Suite es un paquete de software en el que podemos diseñar, analizar y probar circuitos, ya sean digitales, analógicos, mixtos, los circuitos que están descritos por el lenguaje hardware, microcontroladores, también los podemos simular e incluso los podemos programar en este software, y podemos diseñar modelos PCBs. Las principales características que tiene este software, además de simulación y demás, son las siguientes. Como les decía, el diseño y simulación de circuitos analógicos, digitales y también mixtos, de descripción de hardware y de microcontroladores. Todos estos circuitos se pueden simular y diseñar en este software. También está el diseño de PCB, pero no solamente se queda en un diseño simple, sino que podemos agregar doble capa y otras características que nos ayuden a que nuestro PCB de estos circuitos, ya sea HL, microcontroladores digitales o analógicos, tengan las características óptimas para funcionar. También tenemos la opción de simular y crear circuitos por lenguaje de descripción de hardware,
el que es más conocido como HL en diferentes lenguajes, como lo son VHDL, Verilog y demás. También tiene una amplia gama de microcontroladores dentro de su catálogo para probar y depurar código utilizando circuitos mixtos. Incluye, bueno, la parte de los motores SPICE. ¿Qué es esto de los motores SPICE? Los motores SPICE permiten una variedad amplia de análisis en AC, DC y otro tipo de análisis como lo son el análisis de Fourier. Esto es lo que nos permite el motor SPICE de TINA, además de la simulación de circuitos mixtos, entre otros, y cuenta también con la herramienta de optimización para poder editar circuitos ya existentes para mejorar su funcionamiento o para hacerlos con los circuitos que estamos creando en el momento. Aquí, en resumen, con TINA, ¿qué podemos hacer? Bueno, en realidad en TINA podemos hacer una gama amplia de cosas, pero en resumen, podemos crear y simular circuitos análogos, digitales mixtos, podemos crear circuitos a partir del lenguaje de descripción de hardware, podemos simular microcontroladores, incluso programarlos dentro de este software. Lo que les comentaba de diferentes análisis que nos permiten hacer de C, y con diversos instrumentos virtuales. Y también, muy importante, que tenemos una herramienta que nos permite simular nuestros circuitos y verificarlos en 3D, que esta herramienta es una de las que vamos a ver a continuación. Les voy a mostrar el entorno del software TINA. Este es nuestro software TINA, este es el entorno de TINA, y aquí nos encontramos con diferentes barras. Esta es la barra de componentes. Una de las facilidades que nos permite este software es que no tenemos que desplegar una amplia lista para buscarlos, ya sea por nombre o por símbolo, sino que lo podemos hacer desde la misma barra en los diferentes marcadores, ya sean los componentes básicos, los interruptores, medidores, fuentes, semiconductores, etcétera. Todos están aquí. Si nosotros quisiéramos buscar un circuito solamente por el nombre, porque ya sabemos dónde se encuentra, colocamos el nombre aquí. En este momento puedo buscar lo que es el tierra en el buscador de componentes, por aquí, donde dice encontrar componente, en este icono, y al presionar Enter, lo que va a hacer es que nos va a insertar nuestro símbolo, el que andamos buscando, y nosotros podemos ubicarlo donde sea necesario. Aquí vamos a tener nuestro icono sin necesidad de buscarlo en el catálogo que tiene TINA. Sin embargo, tiene la facilidad que les comentaba antes, que no hay que desplegar una lista. Aquí nos encontramos con la barra de tareas. En esta barra de tareas podemos girar los componentes, reflejar, que reflejar es una opción que podríamos utilizar o eliminar. Les decía, reflejar es una opción que podemos utilizar en los interruptores, por ejemplo. Esto es lo que nos ayuda a la opción reflejar. Podemos insertar cuadros de texto como los que vemos aquí, editar el tamaño de fuente, el color. Ya esto nos puede funcionar ya sea para poner títulos, para poner información acerca de nuestro circuito que sea necesaria para documentarlo, etc. También nos encontramos con esta opción de insertar el último componente, que en este caso sería el interruptor que había seleccionado anteriormente. Y tenemos la opción de cables. Sin embargo, TINA
tiene la opción del cable como auto. La podemos habilitar o deshabilitar. Pero no tenemos, bueno, al seleccionarlo ahí ya lo tenemos, pero podríamos, sin necesidad de seleccionarlo, él va a aparecer. Ya les muestro cómo podemos crear aquí un circuito en Tina. Vamos a hacerlo con un circuito RDC. Vamos a ver cómo podemos editar las propiedades de nuestros componentes. Las propiedades de nuestros componentes se pueden editar dando doble clic en ellos. Y aquí podemos ver todos los parámetros con los que cuentan y podemos editar todas las propiedades. Los valores, más que todo, él puede reconocerlos ya sea si los usamos solo con números, por ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Al dar Enter o OK o aceptar, va a cambiar mi valor. Vemos que lo reconoce como ohmios. Sin embargo, si yo nada más utilizo el sistema numérico para darle un valor a la resistencia, él lo va a reconocer como un K, 1000 ohmios. Ahora, aquí vamos a formar nuestro circuito y vamos a ver la función del cable que les comentaba, que ya él por sí solo aparece cuando vamos a hacer la conexión de nuestros componentes pin a pin. Entonces nosotros seleccionamos el pin en el que vamos a hacer la conexión y él va a ir donde nosotros le dirijamos. No hay necesidad de hacer clic y luego volver a empezar con otro cable. Podría hacerse, claro que sí, pero tenemos la facilidad de poder dirigir nuestro cable hacia el componente directamente y unirlo. Ahora también tenemos la opción de, ya les enseño, la opción en la barra de tareas. Tenemos la opción de efecto activado. ¿Qué nos ayuda esta opción? Nos ayuda a que si estamos haciendo mal una conexión en el circuito, nos va a indicar que está mal para evitar errores. Incluso en el momento de simularlo, vamos a poder ver si nos va a mostrar un cuadro de diálogo que nos indique si tenemos alguna advertencia más que todo, o si está algo mal y por lo tanto no se va a poder ejecutar ni la simulación ni ningún tipo de análisis que nosotros queramos hacer. En esta parte de la fuente también podemos darle un voltaje, podemos cambiar los parámetros, podemos cambiar el tipo de señal que recibe el circuito, entre otras cosas. Esto por esta parte. Ahora les voy a mostrar una de las herramientas que tiene Tina, que les comentaba antes, que es la simulación 3D de sus circuitos. Resulta que Tina tiene una herramienta que nos ayuda también a ver nuestro circuito, ya sea en una protoboard, si vamos a hacerlo en una conexión en protoboard, o incluso en nuestro diseño PCB. ¿Para qué son estas dos herramientas? Bueno, estas dos herramientas nos ayudan a ver cómo van a estar las conexiones, en el caso de la protoboard, de nuestro circuito, cómo tienen que ir correctamente conectados los componentes y si como están siendo conectados realmente funciona en lo que sería una protoboard o incluso en nuestro diseño PCB. Muy importante, cuando vamos a hacer la simulación del circuito,
nosotros elegimos qué tipo de simulación va a ser. Si es aquí en la barra de tareas, en este icono que dice modo interactivo abierto o cerrado, eso quiere decir si el modo interactivo está activo o no está activo. Nosotros podemos elegir si es en AC, DC, AC, DC, o digital o modo transitorio, entre otros modos de simulación, mixto, etc. En este caso va a ser en DC. Ven que si yo no la activo, no va a funcionar mi circuito, entonces tengo que activar mi modo de simulación y va a empezar a simularlo. Ven aquí está mi modo de simulación, ya mi circuito está operando. Ahora, ¿cómo puedo yo verlo funcionar en Protoboard o en mi diseño PCB? Les voy a mostrar aquí arriba en la barra de menús, en la opción Vista. Y si buscamos en la lista, vamos a ver la opción Panel de Experimentación 3D en vivo. Nosotros podemos elegir la opción Nuevo o Continuar. Al igual, él va a formar nuestro circuito, el que está en el editor de esquemas. Entonces vamos a la opción Panel de Experimentación 3D en vivo, Continuar. Y el software va a empezar a generar mi circuito 3D en el 3D Viewer. Y nosotros vamos a poder ver las conexiones que debe tener mi circuito para que funcione bien en el montaje de una protoboard. Vamos a ver todos mis componentes en 3D y también incluso podemos ver la fuente o batería y podemos variar el voltaje desde esta simulación. Otra cosa que podemos hacer, bueno, ahí ya se activó, es simular mi circuito desde el 3D Viewer para ver que realmente funciona este montaje generado por el Tina Design Suite en Protoboard. Entonces, esta herramienta es bastante útil, aparte de nada más simularlo en el software en 2D. También, también tenemos esta opción de ver los componentes en la barra de tareas. Si ven este icono vista 2D o 3D, de verlos en 3D. Como ven acá, aquí tenemos el switch, la resistencia, la batería y los dos LEDs. Están todos aquí. Entonces, bueno, eso depende de nosotros, el tipo de análisis que queramos hacer al circuito, pues verlos en 2D o 3D, tal vez que haciéndolo de esta manera nos demos cuenta si estamos poniendo un componente que no es, lo confundimos con otro, esto puede ser una gran ayuda, o lo podemos activar o desactivar. También tenemos la opción de simular nuestro circuito una vez hecho nuestro PCB, siempre y cuando esto nos lo permita, tengamos actuadores o indicadores de que este está funcionando. Entonces les voy a mostrar en diseño PCI, en la barra de tareas, tenemos este icono que está a la par de vista 2D o 3D. Aquí nosotros podemos generar nuestro PCB. No nos vamos a ir tal vez muy a fondo de cómo lo creo o no lo creo, porque eso se va a estar explicando en otro webinar. Entonces nosotros podemos simularlo acá, comenzar un nuevo proyecto en este caso, muy por encima, aquí les muestro, podemos elegir si se crea con plantilla, sin plantilla, porque el Tina Design Suite tiene unas plantillas predeterminadas con las que podemos trabajar la capa simple o la doble capa, pero como les decía, eso lo vamos a ver en otro webinar. Entonces vamos a generar nuestro diseño PCB para ver la simulación y vemos que aquí nos muestra una cajita
que nos dice si hay algún error, si todas las conexiones están bien, si hay algún tipo de advertencia, etcétera, para que nosotros podamos tomar en cuenta esto. Ahora el TINA va a empezar a generar igual en una ventana 3D View el diseño PC. Bueno, en este caso es la ventana de PC Designer, pero después lo vamos a ver en, aquí está, en el PCB en 3D, que aquí lo podríamos, aquí en la barra igual de tareas, podemos ver el icono de 3D, que es este, y nos va a empezar a generar nuestro circuito. Nosotros podemos colocar los componentes en la dirección o de manera que nosotros lo veamos más cómodo. Ahora aquí les muestro. Definitivamente podemos ver todas las pistas en caso que las marcáramos, etcétera. Y podemos girar, ver todo nuestro PCB. También podríamos ponerlo a funcionar. Por ejemplo, vamos a salir de esa parte y vamos a poner a simular nuestro circuito para que podamos ver cómo funciona en nuestro PCB. Karen, con permiso. Karen, la pantalla está detenida. ¿Ya pueden? Está detenida. Sí, te ves detenida exactamente donde estaba el control de normas eléctricas, un cuadro donde estabas enseñando el PCB. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Está bien ahí? Perfecto, Karen, ahí Sí, está genial. listo. Compañeros, ¿todos ¿Perdieron? lo pueden ver bien? Sí, correcto. ¿Se perdieron alguna parte para volver a hacerlo o así están bien? Desde lo del PCB. Ok, entonces lo que se perdieron fue cómo generar la vista 3D. Correcto. Voy a volver otra vez. Bueno, ya ahora sí pueden ver bien la pantalla. Les está diciendo que nosotros podemos ubicar nuestros componentes de manera que queden acomodados a como nosotros necesitamos, pero en este momento vamos a, para efectos de este webinar, como tenemos otro dedicado a esta parte, solo vamos a generar la vista 3D. En este icono de la barra de tareas, ¿lo ven? 3D View. Vamos a generar el PCB en 3D para que podamos ver cómo va a quedar nuestro circuito PCB, si está quedando de la manera que nosotros necesitamos, si ocupamos ajustarlo, y también vamos a poder simularlo. ¿Ya pueden ver la vista 3D? Vamos, ¿pueden ver bien la vista 3D? Correcto. Sí, gracias. Vamos a simularlo, como les estaba diciendo, y nosotros vamos a poder ver, nuestro PCB y nuestro circuito que funciona correctamente para evitar cualquier error en el momento que ya esté hecho y estemos completamente seguros. Lo pueden observar ahí donde encienden las dos luces. Entonces nosotros podemos hacer este tipo de simulación y también de revisión de nuestros circuitos con estas dos herramientas, tanto en Protor como cuando ya vamos a generar nuestro PCB, para evitar cualquier tipo de error ya cuando estamos en el área de producción de nuestro circuito. También tenemos, vamos a pasar a la parte de mediciones, de los instrumentos de mediciones y cómo se pueden hacer las mediciones en TINA. Pero antes de pasar a esa parte, también les quiero mostrar lo de la simulación digital, que, bueno, ahorita les está enseñando la simulación CD. Ahora vamos a hacer una prueba de compuertas lógicas para que puedan ver cómo se puede hacer la simulación digital. Como pueden ver, aquí el circuito ya está hecho, creado. Lo que les decía,
siempre seleccionar la simulación que vamos a hacer y siempre activar el modo interactivo. Entonces, ustedes ven aquí una serie de compuertas y los interruptores que son para probar estas compuertas, que es el interruptor alto-bajo, que es el que les va a dar la señal. Y aquí vemos cómo cambian el estado de cada compuerta, indicándonos si es una señal alto-bajo y el tipo de resultado que sea al variar estos interruptores. Eso es por la parte de simulación digital para que vean cómo pueden hacerla. También quisiera mostrarles que Tina tiene componentes que son, por ejemplo, vamos a buscar aquí estos componentes. Hay componentes que vienen con especificaciones de fabricantes. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con o necesitan trabajar con un componente, por ejemplo, Texas Instruments, puede que encuentren aquí, por ejemplo, los componentes, el componente que necesitan con las especificaciones técnicas o especificaciones de fabricante seleccionando el componente. Por ejemplo, ven que lo seleccioné y me va a dar opciones. Aquí está en esta columna lo que son los fabricantes, están las opciones, también el número del componente, el código, les da la opción. Entonces está Infineon, Texas Instruments, también hay componentes hechos con especificaciones TINA, Analog Devices y entre otros tipos de fabricantes. Entonces tenemos esta opción amplia del catálogo de componentes en TINA, en lo que son macros y otro tipo de componentes que son microchips, ¿sí? O chips de componentes. O incluso en la parte de semiconductores, con los que les explicaba Texas Instruments, que ellos son fabricantes. Entonces también podría encontrarse en la parte de amplificadores y todo que sean de fabricante con especificaciones o características de fabricante Texas Instruments. Vamos a pasar a las mediciones en TINA Design Suite. En esta parte de mediciones es importante indicarles lo siguiente. Para poder tener resultado de una medición, nosotros debemos en la parte, aquí en la parte de la barra de componentes, en el marcador medidores, si vamos a hacer una medición de voltaje o de tensión o de corriente, etcétera, aquí nosotros tenemos los medidores indicados para cada una de esas mediciones. Por lo tanto, tiene que ir incluido dentro del circuito. Si no, no nos va a generar ningún tipo de resultado, que es lo que vamos a querer ver. Entonces, les voy a explicar esta parte. ¿Cómo puedo yo ver el resultado de la medición que quiero ver aquí en TINA? En la barra aquí de menús, vemos que dice T y M. Ese menú nos va a desplegar la opción de instrumentos de medición, ya sea multímetro o generador de funciones, osciloscopio, analizador de señales, etc. Para efectos de este webinar les voy a enseñar lo que es el multímetro. Nosotros aquí vamos a tener, por ejemplo, que tenemos añadido dentro del circuito el elemento de medición de multímetro. Tenemos que elegir en qué tipo de señal es, si es directa, si es alterna, ya sea voltaje, porque estamos trabajando con multímetro, o corriente. Una vez que nosotros elijamos el tipo de señal,
el multímetro se va a referir va a tener de referencia los puntos en los que se puedan hacer medición. Si ustedes ven y yo despliego esta lista aquí en la parte que dice entrada, high o low, tenemos en la parte high que podemos tener otro punto de referencia, que es el que se encuentra en la base del transistor, que es out 1. Entonces, ese punto de referencia también lo podemos tener para medición de voltaje. Simple y sencillamente nosotros tenemos que elegir en cuál es en el que nos vamos a localizar, cuál es el que nosotros queremos tener un resultado o medición. En el caso de que hubieran varios voltímetros o amperímetros en el circuito, nosotros podríamos cambiarle el nombre, donde yo les enseñé cómo cambiar el nombre de los componentes, y ahí podemos asignarle, por ejemplo, vamos a poner aquí, en la etiqueta, en la opción etiqueta, podríamos, en vez de ponerle Vout, podríamos ponerle multímetro número 1 o multímetro de malla tal, y así nosotros podemos identificarlos a la hora de hacer las mediciones para no tener confusiones por acá. Igual con, vamos a cerrar aquí, igual con lo que es la herramienta de osciloscopio, el osciloscopio va a agarrar como punto de referencia las salidas donde él pueda darnos un resultado de señal. Ven que aquí nos está dando las etiquetas de lo que nosotros podemos medir en este caso. Aquí donde dice X source, nosotros podemos elegir, él va a agarrar un punto de referencia automático, pero si no es ese, nosotros lo podemos elegir dependiendo de cuántos haya en nuestro circuito o el cual queramos obtener una señal o un resultado. Elegimos si es en AC o en DC, todos los parámetros necesarios, y vamos a correr el osciloscopio para que nos genere una señal. Ven que nos está generando la señal. Entonces, aquí nosotros cambiamos los valores que nosotros ocupemos variar, y él nos va a dar el resultado que estemos buscando. Aquí todos los parámetros se pueden cambiar, pero era muy importante indicarles que tienen que tener pines de salida, en este caso el osciloscopio, tienen que tener multímetros o amperímetros, dependiendo de lo que quieran medir, en el caso del multímetro, para que el software pueda tener una referencia de qué es o dónde es que tiene que medir. Si no, no va a poder ser posible este tipo de mediciones. Y aquí tenemos lo que son las pinzas de tensión, que era lo que les estaba diciendo, que si no es un multímetro, entonces podemos utilizarlas para que tengamos un punto de referencia de medición o de generación de señal en lo que es el osciloscopio. Entonces, esto sería la vista general del entorno TINA. Estas son las herramientas pues básicas, y realmente lo que nos ofrece, las soluciones que nos ofrece de acuerdo a simulación 3D, muy importante para evitar no solamente en el editor de esquema, en simulación 2D, lo que son los errores de conexiones, etcétera, sino que también antes incluso de simularnos nos va a advertir. En la simulación 3D, ya sea en la protoboard o en el PCB, vamos a estar seguros de que nuestro circuito va a estar funcionando tal y como nosotros planeamos que esté funcionando. Entonces, estas son las soluciones básicas que nos brinda TINA, y pues quedan muchas más por ver durante los siguientes webinars, como son los análisis, más en detalle lo que es el PCB, el diseño del PCB, entre otras cosas.
Esto sería por este primer webinar de introducción al entorno de simulación electrónica.